Buen día. A continuación vamos a presentar la exposición del tema en México contemporáneo a partir de 1940. El primer subtema lleva por título La política de la unidad nacional. Bien, ¿cómo se encontraba México al finalizar el gobierno de Lázaro Cárdenas? Bien, pues sabemos que Lázaro Cárdenas gobernó en un periodo de 1934 a 1940. Este periodo se caracterizó porque el pueblo formó parte de las reformas y por los cambios más importantes ocurridos en México. Uno de estos sucesos fue la expropiación petrolera, que sucedió en marzo de 1938. También se llevaron a cabo reformas agrarias a gran escala, en las cuales se repartían tierras masivamente y se desarrolló un proyecto para ayudar a los campesinos de forma económica mediante el uso de créditos. También se reformó el Partido Nacional Revolucionario, que había sido fundado por Plutarco Elías Calles años antes. Ahora cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana. Ahora el principal objetivo de este partido era unir de forma lógica a las clases trabajadoras y obreras con un fin social y económico. Bien, en 1940, después del gobierno de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho tomó la presidencia. El gobierno se concentró en lo que era el fortalecimiento de la paz interna. El lema del gobierno de Manuel Ávila Camacho fue libertad, paz y progreso. Unidad, paz y progreso. En este gobierno se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que conocemos como el IMSS. También suprimió y moderó la orientación socialista de la educación. Limitó el poder de las organizaciones obreras y campesinas. También en este periodo surgió la Segunda Guerra Mundial, que obligó a los países involucrados a formar parte de ella, aportando recursos que cada país tenía. En este caso, México contaba con el petróleo, que fue la aportación que él hizo. Una consecuencia de este acontecimiento fue el aumento de braceros. Un bracero es aquel jornalero no especializado. En esta situación se encargó de sustituir a los trabajadores que habían ido a la guerra. Bien, la economía durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial creció notablemente. El Estado mexicano fungió como proveedor de infraestructura básica y también como inversionista. En esta etapa, México hubo una transformación de una economía rural a una sociedad de carácter urbano. Bien, la política de la unidad nacional tuvo que ver con la instauración de un procedimiento político en el cual se buscaba concentrar todo el poder en el Partido de la Revolución Mexicana. Cada gobernante podía elegir quién sería su sucesor. Esto se conocía como el método del tapado. Este gobierno tuvo un apoyo a la industria y la búsqueda del fortalecimiento y modernización del comercio. El crecimiento económico de México fue notable. También en este periodo se creó la Secretaría de Salud en 1943 y se iniciaron campañas de servicios médicos. También se abrieron clínicas, sanatorios y hospitales. Las campañas fueron de gran ayuda, ya que se llegó a controlar ciertas enfermedades como sarampión, tuberculosis, entre otras. Por el lado de la educación, Lázaro Cárdenas en su gobierno ya había trabajado con ello, pero para 1940 más de la mitad de la población aún seguía analfabeta. En 1944, el secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, inició la campaña nacional contra el analfabetismo. En esta se buscaba enfrentar tres problemas básicos. El primero, el alto índice de analfabetismo. El segundo, la carencia de escuelas y maestros capacitados.
y el tercero, la deficiencia en las prácticas pedagógicas. En 1944 se promulgó la Ley de Emergencia para la Campaña Nacional contra el Analfabetismo. El segundo subtema se titula El desarrollo estabilizador, de 1946 a 1970. Bien, pues aquí se acercaba el final del gobierno de Ávila Camacho. La relación con Estados Unidos se había estrechado en el ámbito del comercio y en la industria. Hubo un aumento de salarios que pudo cubrir los altos costos de la vida que la guerra había producido. De esta manera es como concluye el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A continuación, le daré seguimiento al tema del modelo de desarrollo estabilizador de 1946 a 1970. El modelo de desarrollo estabilizador fue un modelo económico que se implementó en 1954 con la finalidad de lograr una evolución en la economía mexicana. Este impulsó el desarrollo industrial, pues el Producto Interno Bruto aumentó a una tasa real mayor al 6%. Otros de los objetivos de esta estrategia de desarrollo era aumentar el ingreso nacional, lograr un desarrollo regional más equilibrado y acelerar el proceso de diversificación en las actividades productivas y económicas. En conclusión, este periodo de desarrollo estabilizador en los años 50 en la historiografía fue un proceso muy importante para comprender la evolución de la economía mexicana en todo su conjunto. Fue un periodo en que la economía tuvo un crecimiento manteniendo la estabilidad de sus precios. Gobierno de Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés fue un político mexicano abogado que se desempeñó como presidente de México el 1 de diciembre de 1946 hasta el 30 de noviembre de 1952. Dentro de su política interna, en la política económica se reformó el artículo 27 constitucional, el cual otorgaba mayor extensión a la pequeña propiedad. Con esto se incrementaba el número de patrimonios. Durante su mandato nombró como secretario de Hacienda y Crédito Público a Ramón Beteta Quintana. Dentro del régimen alemanista se logró conciliar los intereses de los trabajadores y empresarios para que así se olvidara la lucha de clases sociales y se propiciara el desarrollo del capitalismo. El partido oficial, en ese entonces el PRI, organizó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, cuyo fin era coordinar el sector popular. Durante su periodo, el país incrementó su red de carreteras, vías férreas y obras públicas. Se reformó el artículo 3 respecto a la educación. Se implementaron campañas para contrarrestar el analfabetismo. También se creó la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica y también el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Tras la sucesión presidencial de 1952, Adolfo Ruiz Cortines se desempeñó como presidente de México en el sexenio de 1952 a 1958. Cabe destacar que fue el último presidente de México nacido en el siglo XIX. Al inicio de su gobierno, Ruiz Cortines envió una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 constitucional con la finalidad de que hubiera mayor reconocimiento al derecho al voto de las mujeres, como ya se había hecho en 1953. A efecto de promover medidas para la necesidad de casas habitación, se creó el Instituto Nacional de la Vivienda. También puso las bases para el desarrollo de la petroquímica. La política Ruiz Cortinista se basó principalmente en el control del comercio y la austeridad presupuestal para el ahorro o para reducir el gasto público. Se implementó la gratificación anual conocida actualmente como el reparto de aguinaldos para los servidores públicos. También cabe destacar que se decretó la devaluación del peso mexicano,
pues la aparición pasó de 8.65 a 12.50. A continuación les voy a hablar de los siguientes temas que hubo en el México contemporáneo. La formación del Partido Político de la Revolución Mexicana. Este partido se creó porque los comensales que estaban en ese partido no estaban de acuerdo con los ideales que tenían las diferentes personas del partido. Tanto el pueblo también estaba enojado por su problema político y crisis que tenía el país en ese momento. Al ver todos los sucesos, el país, o mejor dicho, las personas que estaban en ese partido, que no estaban de acuerdo, crearon el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Ese partido se creó pues para tratar de mejorar el país en ese instante, pues porque lo que pensaban los demás no estaban de acuerdo. Ruiz Cortines siempre estuvo apoyando ese partido desde un comienzo, siempre estuvo de acuerdo. El siguiente tema son las relaciones de México en el extranjero. Ruiz Cortines siempre estableció algo bueno con el país vecino, que es Estados Unidos. Siempre tuvo el tratado que era del buen vecino, o sea, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque estuviera la Guerra Fría, ayudó a que no pasara nada entre ese tratado. Por más que estuviera la Guerra Fría, el país de México y el país de Estados Unidos tuvieron que conservar ese tratado porque su apoyo económico hacia los dos era muy importante. Tanto Estados Unidos se beneficiaba, tanto México estaba de acuerdo y ganaba también ingresos. El otro tema son las pensiones en México al finalizar el sexenio de Ruiz Cortines. Al terminar su sexenio dejó muchas cosas importantes. Una de ellas fue permitir la concesión del voto de la mujer. Eso fue algo que para el pueblo y para las mujeres principalmente fue algo magnífico e importante para ellas. También creó 396 centros de materno-infantiles, 115 guarderías y 315 hospitales, que ayudó totalmente al país porque pues no tenían muchos y había muchas personas dañadas o con poca educación, y pues desde ahí empezaron a elevarse. El siguiente tema es el inicio del gobierno de López Mateos, sus políticas y sus acciones. Tuvo acciones muy importantes que ayudaron al crecimiento económico del país. Desde su llegada, él tenía claro en mente que quería que el país de México fuera una potencia como los demás países extranjeros. Su ayuda con los estadounidenses hizo que nuestro país creciera mucho más de lo que ya estaba, y creando empresas, movimientos agrícolas, educación. Eso fue algo que López Mateos nos aportó en su legado de presidente. El siguiente tema es el contexto internacional y política externa del gobierno de López Mateos. El contexto internacional es que López Mateos en sus años que estuvo, logró la Revolución Cubana. Este movimiento, que estaba dirigido por Fidel Castro, fue un buen avance hacia nuestro país y hacia el país de Cuba. Nos trajo muchas cosas buenas, como el apoyo de Fidel Castro y del país hacia México, y tanto México apoyó a Cuba en ese movimiento. El número 7 podría ser el número 7 de la sucesión presidencial de 1964. Este suceso fue que Mateos dejaba la presidencia, llegaba a la presidencia Díaz Ordaz. Díaz Ordaz seguiría los pasos de López Mateos, impulsando lo que él ya había conseguido, tanto como el crecimiento económico y político. Esto pues ayudó al país a que no cambiara drásticamente en un par de años. El siguiente tema es la relación con Estados Unidos y Cuba, los acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales que tenían eran muy importantes para México, como tanto para Estados Unidos y Cuba. El problema que llegó fue que Estados Unidos infringió las reglas al intervenir con militares
el país de la República Dominicana. Esto a México no le agradó y mandó una carta a la ONU sobre este acontecimiento que no estaban de acuerdo. Después de eso, Estados Unidos no le importó, se resistió a lo que le habían aconsejado y México se retiró del Tratado de Países Americanos, de la Organización de Países Americanos, de la OAE. Eso fue que cambió drásticamente la política de México, afectando a que habían perdido algo muy importante, que era la ayuda y el apoyo de Estados Unidos. Pero pues por algo estaba bien, porque no estaban de acuerdo con lo que habían hecho, sirviendo que ellos tenían unos tratados y reglas que no tenían que invalidar. Y por último es la crisis del modelo de desarrollo estabilizador. Esto llegó a que después del suceso hubo unas crisis o pequeñas crisis que afectaron a nuestro país en el desarrollo, pues porque hubo empresas que mandaba a Estados Unidos o productos que mandaba, México ya no lo aceptaba, y tanto como México no aceptaba productos estadounidenses, los estadounidenses no aceptaban cosas de los mexicanos. Y esto también empeoró porque había migración y Estados Unidos ya no estaba feliz con eso, pues porque antes no le interesaba demasiado, o sea, no le afectaba mucho, sí le afectaba pero no demasiado, podían sustentar, pero como hubo ese pleito, la migración ya les afectaba a ellos porque ya no tenían el apoyo y el ingreso económico de los mexicanos. Esto afectó pues porque llegaban muchas personas latinoamericanas, no solo de México, latinoamericanas, y algunas cuantas gentes que venían de Sudamérica, y con eso fue que el modelo estabilizador fue acabando. A continuación, el tema es la crisis del modelo de desarrollo estabilizador. A partir del gobierno de Alemán, el enfoque de la política era el aumento de la producción, aunque no se tomaron las medidas necesarias para poder evitar una distribución desigual. Esto trajo consigo desventajas y ventajas. Una de las desventajas es que se le dio prioridad a la política monetaria en vez de la fiscal, y sin el auxilio de esta hizo que se aumentara el déficit del sector público. Ahora, una de las ventajas es que se logró estabilizar los precios y se logró regular la producción económica del país, y se logró una tasa del Producto Interno Bruto PIB del 6 y 7%. Inconformidades sociales durante el gobierno de Díaz Ordaz. El descontento inició durante las clases medias porque estaban en total rechazo del autoritarismo y de las presiones económicas del exterior. Esos factores en la década de los 60 fueron los causantes de consecuencias negativas. De la política interna de Díaz Ordaz, que también causó mucho descontento, se encontraron los siguientes factores, que es la disminución de la participación política que se establecía en ese gobierno, el voto a la libertad de expresión, el aumento de la represión, la negativa del presidente ante proyectos democratizadores del sistema político y movimientos sociales tales como la de los obreros, los médicos y tiempo después la de los estudiantes. El movimiento médico tuvo lugar en el año de 1964, cuando el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE exigía aguinaldos extemporáneos, y esto causó el despido de gran parte del personal, situación en la que intervino la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, en la que se abarcaron 40 hospitales del ISSSTE. Este movimiento tuvo lugar al inicio de la presidencia de Díaz Ordaz. El movimiento estudiantil. Después del 23 de septiembre, José Barros Sierra presenta su renuncia ante la Junta del Gobierno de la UNAM y tras los integrantes del Consejo Nacional de Huelgas, los cuales no aceptaron su renuncia.
El 26 de septiembre, Barros Sierra presenta un comunicado en el que manifiesta que no renunciaría a su trabajo de rectoría por parte del apoyo que recibió de la comunidad universitaria. La ocupación de la CU por parte del ejército hizo un hecho muy importante para Barros Sierra, en donde exigía al gobierno, en ese momento Echeverría sustituía a Díaz Ordaz, que regresaría al trabajo con la condición de que se le entregaran las instalaciones a la comunidad estudiantil. Hecho que Echeverría aceptó de inmediato y en efecto el ejército abandonó el edificio. Pero esto no significó que los problemas se agrandarían días después. El 2 de octubre fue una fecha crucial, ya que fue la disolución del movimiento estudiantil. Tras la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, fue la manera en cómo se vio el gobierno de terminar de una manera muy fácil este movimiento. Manifestaciones artísticas durante este periodo. Las principales manifestaciones se dieron en cuanto surgió la llamada literatura La Onda, donde la música era influenciada por la psicodelia. Algunas letras de estas canciones contenían discursos en donde se manifestaba de una manera perturbadora y reveladora. El desarrollo compartido 1970-1982. Condiciones económicas y políticas al término del gobierno de Díaz Ordaz. Al término de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, el contexto era una crisis económica moderada, en donde el modelo de desarrollo estabilizador había creado una ruptura en cuestiones económicas. En cuanto a la política, el Estado mexicano se había convertido en un gobierno represor, en donde su característica principal era ser violento en cuanto a movilizaciones y protestas que hicieron generar terror y además el aplastamiento de la libertad de expresión. Por su parte, también el PRI obtuvo un poder al ser el que nos representaba en el Estado mexicano y tras este poder hizo un gran control sobre la vida social y económica del país. El modelo de desarrollo compartido. Con la llegada a la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, el contexto económico fue cambiando, al igual que los modelos que se encontraban ya gastados. El reemplazo del modelo de desarrollo estabilizador se dio al modelo de desarrollo compartido. Este modelo tuvo como principal característica favorecer y crear organizaciones destinadas a personas desprotegidas y apoyar al sector industrial e incrementar los bienes capitales. El objetivo de este modelo económico era reducir los gastos públicos del Estado y así crear una balanza en cuestión de justicia social. Características y formas del intervencionismo del Estado en la economía nacional. La intervención por parte del Estado fue decisiva durante el mandato de Luis Echeverría, con el fin de nivelar las tasas de interés y generar un desarrollo económico dentro de México. Sin embargo, esto no fue así, ya que la intervención en el Estado en la economía estaba marcada por un estancamiento de desarrollo y eso se agudizaba al desarrollo económico y obstaculizaba el crecimiento nacional. La intervención del Estado en el país hizo que la economía mexicana perdiera su racha de estabilidad y eso generó que se descuidaran los sectores de la población y también se descuidaran sectores sociales y educativos que fueron los primeros en resistir a los embates del cambio económico. Educación y cultura. Durante el periodo presidencial de Luis Echeverría, las acciones que se tomaron en cuanto a la educación fue incrementar el número de escuelas y así incrementó el número de alumnos en todos los niveles educativos, haciendo así bajar el analfabetismo de un 25 a un 14%. De igual manera se impulsó una educación técnica donde se crearon algunas carreras dentro del Instituto Politécnico Nacional. Y fue así la reforma educacional en 1970 que intentó actualizar los métodos técnicos y los instrumentos de aprendizaje y enseñanza. Las manifestaciones artísticas durante el periodo de Luis Echeverría se despertaron y reprodujeron de una manera muy rápida, dando origen así a una apertura artística más desarrollada y creciente.
el movimiento estudiantil 1971 y los movimientos guerrilleros. El periodo presidencial de Luis Echeverría se caracterizó por su paternalismo y por las intervenciones en el Estado, en la economía del país. Fue en este contexto en que el Consejo, que lo integraban los participantes del movimiento estudiantil de 1968, iniciaron nuevas movilizaciones en la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1970, en donde iniciaron nuevas movilizaciones hasta el 10 de julio de 1971. En junio de 1971 se bloquearon las calles debido a las movilizaciones por grupos ganaderos y grupos paramilitares que agredieron a maestros y alumnos, dejando un saldo total de 120 muertos y decenas de heridos. El llamado halconazo pasó a la historia de los movimientos estudiantiles debido por haber sido reprimido y oculto de la escena pública. Los movimientos guerrilleros en México en los años 70 se caracterizaron por luchar en contra de un gobierno represor y violento. Esta etapa en México se conoce como la Guerra Sucia por los movimientos ya mencionados y también por distintos levantamientos guerrilleros encabezados por maestros y alumnos de esa época. Principales condiciones de la política exterior en México durante el gobierno de Echeverría. El periodo presidencial de Luis Echeverría se caracterizó por siempre rescatar los problemas económicos a que México se enfrentaba. En la política exterior se caracterizó por el desarrollo comercial exterior a partir de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el Banco Nacional del Comercio Exterior. Luis Echeverría se dio cuenta de la política de los del tercer mundo y se unió a naciones más desarrolladas para que jalaran a los países del tercer mundo para el progreso comercial y económico. Características económicas del gobierno de Echeverría. La economía durante este periodo activó por medio de la política exterior, reforzando y ampliando la presencia de México en todos los organismos y foros internacionales. En 1974, a propuesta de México, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, complementaria a la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1975 participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, organismo regional destinado a fomentar el desarrollo independiente de los países de la región. Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato no fueron suficientes para detener ni sobrepasar la crisis económica internacional que enfrentaba el país y provocada por la escasez del petróleo. Ante ello, disminuyó la inversión privada y el gasto público aumentó de forma considerable, emitiendo papeles y monedas sin valor, y la deuda externa aumentó de 6.000 millones de dólares, que había dejado Díaz Ordaz a más de 20.000 millones. Al terminar la presidencia en 1976, México se encontraba con un problema económico moderado, donde las exportaciones, la política interna y los distintos sectores de la población, así como el intervencionismo del Estado en la economía, permitieron el mantenimiento de la economía a lo largo de la presidencia de Echeverría, ya que la dependencia con el exterior de alguna forma frenó la crisis económica generada por el vencimiento del modelo de desarrollo estabilizador, haciendo más aguda la relación entre México y Estados Unidos. El populismo de Echeverría creó un malestar entre los conservadores y políticos durante su etapa presidencial, ya que se crearon instituciones sociales que permitieron la reconciliación entre Estado y sociedad. Y la deuda externa fue una de las características con la
que se enfrentó el gobierno de José López Portillo. En la elección presidencial de 1976, José López Portillo no tuvo contrincante. Ante este panorama fue electo presidente. Sin embargo, su legitimidad quedaba en entredicho. No obstante, asumió la presidencia para gobernar el país hasta noviembre de 1982. Para minorar los efectos del estancamiento económico, la devaluación del peso, el crecimiento desmedido de la deuda externa, el desempleo e la inflación, López Portillo planteó un programa de acción por etapas con una duración aproximada de 2 años cada una, cuyos propósitos eran que en la primera etapa de 1976 a 1978 era recuperar la confianza del sector político privado, anulando cualquier retórica populista del sexenio anterior. Segunda etapa, 1978-1981. Su propósito era hacer del petróleo el apoyo al crecimiento económico, pero fracasó debido a la baja del precio del petróleo. Tercera etapa, 1981-1982, era crear planes de recuperación nacional, pero fracasó, por lo que tuvo que recurrir a nacionalizar la banca. Durante su sexenio de López Portillo se dio un malogrado intento para lograr la recuperación económica. Primero se adaptaron las políticas marcadas por el Fondo Monetario Internacional y después se creyó que la riqueza petrolera de la nación sería la salida de todos los problemas económicos del país. Durante su último año, cuando se intentaron una serie de planes, se mostró una política incoherente y vacilante, unida también a un desmedido crecimiento de la corrupción y el nepotismo, que llevaron a México a vivir la peor etapa de crisis económica de su historia. Buen día, compañeros. Vamos a darle inicio ya al último subtema de esta exposición, que lleva por nombre de la renovación moral a la modernización neoliberal. Este periodo inició en 1982 y sigue vigente en la actualidad. Para entender este periodo vamos a iniciar a hablar un poco acerca del gobierno de Miguel de la Madrid. Cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia, México se encontraba en una crisis económica muy seria. Esto hizo que se quedara en el estancamiento durante toda la década de los 80. La disminución del precio de las exportaciones, la disminución del precio de los petróleos y la disminución del plazo de la deuda, de pago de la deuda externa, hicieron de que México no tuviera ningún crecimiento durante ese sexenio. El gobierno de Miguel de la Madrid llevó a cabo algunas acciones, llevó a cabo algunas medidas que hicieran de que México no se estancara más, sino se mantuviera estable siquiera, porque no se podía dar un crecimiento al país. Las medidas que tomó fueron, por ejemplo, la disminución, la ausencia de controles de precios, el establecimiento del seguro social generalizado, la ausencia del proteccionismo, entre otros. Cabe destacar que en 1985 el Distrito Federal sufrió un sismo que colapsó toda la infraestructura de la ciudad. Miguel de la Madrid comenzó su sexenio, o comenzó su presidencia, en 1982 y finalizó en 1988. El siguiente punto del que vamos a hablar será el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este sexenio inició en el año 1988 y concluyó en el año 1994. Se consideró como uno de los más prometedores de la historia porque el proyecto que tenía Salinas era el neoliberal. Este proyecto trataba de que se lanzara a México a competir al mercado mundial y para que fuera exportador
de productos industriales. Las ventajas que se le veían era la cercanía con Estados Unidos y la mano de obra barata y abundante. También quería lograr un fuerte ingreso de divisas, y en 1993 firmó el Tratado de Libre Comercio con los países de Canadá y Estados Unidos. En los cambios de modelo económico que habían hecho los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, llegaron a tener inversiones tanto extranjeras como mexicanas. Los empresarios hicieron que su capital creciera o aumentara. Vamos a dar seguimiento con la privatización empresarial. Aunque ya había sido impulsada desde el gobierno de Miguel de la Madrid, tuvo mayor auge hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Las empresas estatales de aviación, telefonía, banca y siderurgia fueron todas vendidas a empresarios mexicanos y extranjeros. Ya para el año de 1994, estas privatizaciones ya habían generado una cantidad aproximada de 70,000 millones de pesos, lo que fue utilizado para impulsar algunos programas sociales y para organizar las finanzas públicas. Vamos a seguir con el levantamiento zapatista, que inició en 1994, ya en el último año del gobierno salinista. Este movimiento fue encabezado por el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, EZLN, causado por el rezago social y agrario que había en el Estado, la falta de atención en el sector económico por parte del gobierno federal y la reagrupación de sectores indígenas que se consideraban marginados. Las consecuencias que tuvo fue la devaluación del peso y una nueva crisis económica y social. En 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León inició su sexenio. Cuando inició su gobierno, tuvo que enfrentar la crisis económica y financiera en la que se encontraba el país. Esto fue consecuencia del levantamiento zapatista que ocurrió en el último año del sexenio del gobierno salinista. Así que tuvo que entablar acuerdos con ellos para pacificar a todo el estado de Chiapas. El peso mexicano se había devaluado un 300% y la adquisición de las familias se había deteriorado completamente. Entonces, le dio inicio al FOBAPROA, en el que el gobierno se comprometía a pagar todas las deudas vencidas que tenían los habitantes a las bancas y así poder capitalizarlas. El gobierno de Vicente Fox Quesada inició en el año 2000. Cuando asumió la presidencia, el país ya necesitaba un cambio y se encontraba en una cierta estabilidad económica, pero en una cierta estabilidad social. Entonces, primero lanzó el programa Oportunidades, que era una expansión del programa Progresa, que se proclamó durante el gobierno de Zedillo, Ernesto Zedillo. También dio inicio a la política del seguro popular, que autorizaba un servicio de atención médica y gratuito a las familias que no estaban afiliadas al IMSS y al ISSSTE. En materia económica, proclamó el Plan Puebla-Panamá, PPP, que trataba de que se permitiera el desarrollo comercial entre los estados del sur de México hasta los países centroamericanos que terminaban en Panamá.
Lo que quería lograr este proyecto, este tratado, era incrementar la inversión extranjera directa y la creación de una infraestructura principalmente en puertos y en carreteras. Finalizaremos ya con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Este sujeto comenzó su gobierno en el año 2006, luego de ganar por una mínima diferencia que tuvo con el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Durante sus campañas prometió avances económicos y sociales. Su gobierno se caracteriza por el enfrentamiento directo con el narcotráfico y se impulsó la capacitación y la modernización de las corporaciones policíacas del país. En materia de salud, impulsó el programa de Seguro Universal, que es para los recién nacidos. Y en el ámbito económico, tuvo que afrontar la crisis suscitada en el año 2008, que colapsó todo el mercado norteamericano y por ende también la bolsa de valores del mundo. Esta crisis propició el aumento de los precios de la canasta básica de México, también el cierre de pequeñas y medianas empresas y más o menos una cantidad aproximada de 600,000 o más empleos formales. Su gobierno también se destaca por la pérdida de la empresa Luz y Fuerza del Centro, que fue absorbida por Comisión Federal de Electricidad debido a todas las protestas que tenían sus trabajadores. Y bueno, compañeros, es así como termina esta exposición del tema México contemporáneo a partir del año 1940.